Saludos, queridos amigos, seguidores de Disidentia.com y especialmente a nuestros mecenas que nos apoyan. Bueno, están ocurriendo muchísimas cosas. El run run de que la inflación no va a ser algo coyuntural, sino que puede convertirse en algo que va a estar largo tiempo con nosotros. Una crisis que se vislumbra con tres shocks: el shock logístico, el shock del elevado precio de las materias primas, el problema energético. Esos tres shocks amenazan no solo a España, sino prácticamente a todos los países. Tenemos, por lo pronto también en España, unos problemas enormes ya de liquidez, y por eso estamos oyendo ya las propuestas de unas constantes y bastante potentes subidas de impuestos. Ya hay una polémica que, bueno, no va a ser, está escrito que van a poner peaje a las autovías, así pagaremos las carreteras 2 o 3 veces, ¿no? Porque, bueno, pues ya saben ustedes que el automóvil proporciona a las arcas del Estado alrededor anualmente de 30.000 millones de euros y por lo visto no dan para mantener las autovías o las carreteras en general, que también las autovías son carreteras, para el que no lo sepa. Y bueno, pues todo esto está ocurriendo en un contexto de agitación, de preocupación, de inquietud, con muchos nubarrones en el horizonte. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los dos principales partidos, el PSOE y el Partido Popular? ¿En qué están enfrascados? Aparte de cuando hacen esas pausas para el autobombo que es la convención del PP y por otro lado el Congreso del Partido Socialista, ¿qué hacen? Pues se reúnen en privado para pactar la renovación del Tribunal Constitucional y, según los rumores cada vez más fuertes, inmediatamente después el Consejo General del Poder Judicial. Aquello de que Europa nos ha dicho que no es un sistema correcto el que tenemos, que está muy mal, que dista mucho de ser democrático y que urge cambiarlo. Me parece que ahí el europeísmo desaparece de esos dos grandes partidos, tan europeístas ellos, desaparece por completo y se sientan al margen de cualquier tipo de control, sin luz ni taquígrafos, ni siquiera levantando acta de la reunión, y por qué proponen a uno, por qué proponen a otro. No se sabe absolutamente nada, a hechos consumados, lo llevarán luego al Congreso donde toque, en cada caso según los que vayan pudiendo nombrar cada institución, según lo que dice la ley, y ahí están, a controlar el Poder Judicial, que es lo importante, porque ahí está el meollo de todo. Quien controla, quien está en el poder, controla todo. Y los partidos quieren controlarlo todo. Todo lo demás que les he contado antes, todas esas incertidumbres, esas inquietudes bastante importantes, desaparecen, se evaporan. Bueno, pues este es un tema crucial, porque si no entendemos que separar los poderes, la separación de poderes es crítica, no entendemos nada de lo que pasa. Porque, por ejemplo, para abordar un problema tan grave como la factura de la luz, que es producto de una serie de circunstancias, unas de ellas un sistema horrible, caótico, que habría que haber cambiado hace mucho tiempo, y el otro lado también, en la enorme carga impositiva que tiene el propio Estado en la factura de la luz, y luego también las cuestiones de los derechos de emisiones, que nos viene ya desde fuera, y todos esos factores. Abordar problemas tan graves no se puede hacer cuando quien gobierna o quien aspira a ser alternativa no teme al elector, no teme el control del poder, no teme a nadie, porque puede hacer prácticamente o casi lo que le da la real gana. Y para comentar esta cuestión de la renovación así, como siempre, algo acostumbrado y que ya no llama la atención, pero que es algo verdaderamente escandaloso, de los miembros del Tribunal Constitucional y a colación después, con toda seguridad, del Consejo General del Poder Judicial, pues tengo conmigo a Javier Torrox, que es periodista, filólogo y sobre todo analista político. Tiene bastante escrito a este respecto y yo creo que es la persona adecuada para que hagamos este diálogo de una situación tan calamitosa y tan vergonzosa como esta, que no llama a nadie la atención. ¿Verdad, Javier? ¿No? Lo más sorprendente es que esto lo hemos normalizado, ¿no? Es decir, nos parece normal, ¿no? Eso no tiene mayor importancia, no está tampoco. De hecho, los periódicos y los medios filtran quién puede ser fulano en el tribunal de no sé quién puede ser propuesto para el tribunal de no sé cuántos, como
noticias, pseudonoticias periodísticas, filtraciones, pero de fondo el tema como que es normal, ¿no? Que dos partidos se reúnan en privado sin que nadie sepa de qué hablan y elijan ni más ni menos que a los jueces. Hola Javier, buenas tardes. Muchas gracias por tu invitación en primer lugar. Pues sí, la verdad es que los medios de comunicación a este respecto reaccionan reflejando a la sociedad que ha normalizado que los partidos adopten este tipo de actitudes o bien es la sociedad la que se ha convertido en un reflejo de los medios de comunicación, que son los que van imponiendo la agenda de qué es aquello sobre lo que debe centrarse el debate público. Los partidos políticos, como acaban muy bien de describir, el PSOE y el PP se reúnen en privado y de ese modo deciden que van a renovar, si van a renovar el Tribunal Constitucional para posteriormente anunciar que también van a renovar el Consejo General del Poder Judicial, porque si han acordado una cosa, personalmente no me cabe la menor duda de que han acordado la otra. Aquí las dos cosas van de la mano y muy probablemente más cuestiones que están pendientes de renovación que podemos discutir más adelante si te parece oportuno. Pero de lo que no cabe duda es que cuando PP y PSOE y PP se reúnen en privado para discutir estas renovaciones de instituciones constitucionales, como son el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, y lo hacen en privado porque ellos son los únicos que suman la mayoría de 3/5 que es necesaria en las Cortes para realizar este tipo de renovaciones de estos órganos. Cuando se reúnen en privado, discúlpame que insista, lo que en realidad ponen de manifiesto es que las Cortes son en realidad la cámara de eco, la cámara de resonancia en la que resuenan acuerdos adoptados en privado de espaldas a la sociedad y de espaldas a la ciudadanía. Los ciudadanos no solo no son partícipes en el proceso de toma de decisión, sino que ni tan siquiera pueden apercibirse de ese proceso, porque el proceso se toma a oscuras, a escondidas, en los reservados de los restaurantes, usurpando en privado 2 personas, 4, 6, las que fueren, la función de las Cortes Generales, el poder legislativo. Es algo realmente inaudito que esto pueda llegar a suceder y no solo que llegue a suceder, sino que suceda con la anuencia de esa enorme mayoría parlamentaria que supone la suma de los grupos tanto socialistas como populares. Porque claro, los diputados, tanto socialistas como populares, se deben a sus jefes, aprietan las filas, se ponen firmes a lo que digan sus jefes y no se oye ni una sola voz discordante al respecto. Pero es realmente escandaloso que tanto PSOE como PP puedan reunirse en privado para decidir los destinos de estas instituciones constitucionales y repartirse el Estado como si se repartieran cromos. Mira, hay un medio, no voy a decir cuál porque son varios los que lo dicen, dice, el PSOE y el PP retomarán esta semana en la que ya estamos, las reuniones para cerrar sus candidatos al Tribunal Constitucional y resto de instituciones. Dice, ambiente de optimismo para llegar a un acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, yo pongo aquí un énfasis. Si el Partido Popular se ha opuesto a la renovación, por las razones que fueran, ¿no? Incluso se ha aferrado al dictamen y a las advertencias de la propia Unión Europea al respecto de que el sistema de nombramiento del gobierno de los jueces no lo dice así, pero viene a dar a entender que es bastante antidemocrático, es decir, que es incompatible con la separación de poderes. Se aferra a eso, lo lleva luego en su programa, que es ya la segunda vez o la tercera vez que nos la van a colar, porque ya la llevaba Rajoy y me quedó en nada. Nunca se hizo, claro, y se intentó. Se le llamó al orden al entonces ministro de Justicia y dijo, mira, déjalo correr, que no nos interesa. Pero quiero decir que
están utilizando esos argumentos, están prometiendo que lo van a llevar a su programa y la mejor ocasión que tienen para presionar, sin ser gobierno, para presionar y sin necesidad de llegar al poder, para que esto sí o sí estuviera encima de la mesa, deciden que no. Deciden que no. Esto huele mal, a mí me huele mal, me huele mal. Y me huele mal más allá de lo que, pues como me diría mi buen amigo Guillermo Cortázar, que hay que entender que al fin y al cabo no esperes nada de nadie, porque todos aspiran a gobernar y claro, no quieren devaluar el poder para cuando ellos estén en el poder. A nadie le interesa quitar al poder atributos, ¿no? Pero yo creo que huele un poco mal. Yo creo que el Partido Popular, entrar en esta contradicción tan flagrante, de la que los medios pues, no nos hacen demasiado eco, y a mí me parece flagrante, hay algo más. A mí me huele mal, me huele en el sentido de que hay una cierta preocupación en el Partido Popular por tener un control sobre los máximos órganos jurisdiccionales, ¿no? Es decir, de los tribunales. ¿Por qué? Pues seguramente uno es malo, se pone a pensar, hay algunas causas por ahí circulando que llevan un camino y que al momento dado llegarán a determinadas instancias y en la que se pueden tener que sentar en el banquillo algunos nombres ilustres, entre comillas. Entonces, yo esto es algo que no es que yo haya llegado a esa conclusión o esa idea porque soy muy listo y muy sagaz, no, me lo han comentado desde entornos cercanos al Partido Popular. Entonces, igual lo que no queremos es que de ninguna maneras un señor, por ejemplo, voy a decir un nombre, Mariano Rajoy, tenga que sentarse en un tribunal y no solo sentarse, sino que igual le pueda caer encima algún tipo de condena. Y lo digo porque ahí hay asuntos que huelen muy mal, que tienen un aspecto muy feo, como es el caso Kitchen, por ejemplo, ¿no? Donde aunque supongamos que Mariano Rajoy, hay que ser muy candoroso para suponerlo, pero supongámoslo, no tuviera ni idea de nada de que se estaban utilizando recursos propios del Estado y del Ministerio y de las fuerzas del orden público para espiar a Bárcenas, imaginemos que no sabía nada de Rajoy, aún así la culpa invigilando está tipificada. Es decir, a mí me da la sensación de que esto de intentar controlar y de bajarse los pantalones y de venirse a negociar, aparte de que igual mañana gobiernas si te interesa tener a todo el mundo controlado, incluyendo a los jueces, me suena a mí que tiene algo de urgencia y de algún tipo de cosa más. No sé si... Esto es una especulación, pero bueno, yo es que como ese run run me viene de todos los lados, pues yo lo pongo aquí. No me cabe la menor duda de que por ahí han de ir los tiros. No me cabe la menor duda. De hecho, mi impresión personal es que tanto PP como PSOE están adoptando una técnica de comunicación del acuerdo al que hayan podido llegar ya, en la que están en primer lugar filtrando a los medios de comunicación acuerdos que en estos momentos no son conflictivos, por así decir, como ese pueda ser el caso del Tribunal Constitucional. No existe una polémica ni un conflicto social en este momento acerca de la renovación de los cargos del Tribunal Constitucional, salvo la que comentaremos más adelante por el nombre que se ha hecho sonar estos últimos días. Pero aparte de esa cuestión puntual de ese nombre, no existe un conflicto en este momento acerca de la necesidad de renovar el Tribunal Constitucional, estos 4 magistrados, 3 magistrados que ya han expirado su cargo y un cargo vacante existente desde hace un año por dimisión del magistrado que lo ocupaba. En ningún medio de comunicación ni en ningún lugar se ha hablado en los últimos meses de que los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas ha expirado su tiempo en el cargo el pasado mes de julio. En ningún lugar se llama la atención acerca del hecho de que el señor Francisco Fernández Marugán está ejerciendo las funciones de defensor del pueblo de forma interina desde el año 2017, que son ya 4 años sin que las Cortes hayan elegido un defensor del pueblo, porque la señora Soledad Becerril, que fue la última defensora del pueblo elegida
por las Cortes, siguiendo el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico. Una vez que se cumplieron los 5 años de su tiempo en el cargo, entendió que ya había cumplido su tiempo, dimitió y se fue a su casa. Y el señor Fernández Marugán, que era su segundo de a bordo, por así decir, pues asumió el cargo y desde entonces está ahí, ocupando la plaza de defensor del pueblo de forma interina y de forma continuada desde hace ya 4 años. Yo tengo la impresión, Javier, de que se están empezando a filtrar todo este tipo de cuestiones de organismos constitucionales cuyos ocupantes, perdón, hace tiempo que han expirado el tiempo de ocupación del cargo. Se está lanzando a los medios de comunicación la posibilidad de que se haya llegado a acuerdos para reponer o elegir a nuevas personas que ocupen estos cargos, pero estos son los mínimos porque son organismos que no preocupan a nadie o que hasta ahora no creaban ninguna preocupación. Pero de ese modo, mientras la sociedad está distraída escuchando, pues han llegado a un acuerdo con el Tribunal Constitucional, pues han llegado a un acuerdo también para el Tribunal de Cuentas, pues fíjate que finalmente se va a nombrar, se va a elegir a un nuevo defensor del pueblo y de repente pues nos caerá como algo razonable, lógico y totalmente esperable que también existe un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Es algo que yo creo que cae por su peso. El nombre que decías tú era el del exministro, ¿no?, de Justicia, como este buen hombre, Juan Carlos Campo, sí. Que uno de los argumentos que dan para el Partido Socialista, que es el que lo propone, lo habría propuesto, uno de los argumentos que da el Partido Socialista y que dan las fuentes del Partido Socialista es que, claro, este hombre había que recompensarle, compensarle, porque en su momento se comió el marrón de defender los indultos a los secesionistas. Aquí hay dos cosas escandalosas. Primero, que el papelón que hizo este hombre en su momento, que es un magistrado, en ese momento ministro de Justicia, el papelón que hizo defendiendo unos indultos, bueno, pues que se otorgaban sin cumplir no ya la letra de la ley, ni el espíritu, sino no cumplían absolutamente nada, salvo una cosa que ahora tú seguramente vas a comentar, Javier, que es muy graciosa, lo hemos hablado fuera de micrófono, que es a lo que se agarró el gobierno para justificar esos indultos. Bueno, no solo es el escándalo es que además lo que se transmite es que pues, si tú eres servil, si tú eres una persona servil con lo que te pide un gobierno, aunque sea un disparate, pues el gobierno va a utilizar ni más ni menos que cargos de una importancia tan crítica como miembro del Tribunal Constitucional como una especie de contraprestación, de regalo, ¿no? Es una especie de trueque, ¿no? Es decir, tú has hecho aquí una charranada que necesitábamos nosotros y claro, ahora te has quemado, pero no te preocupes que nosotros te vamos... ¿Qué podemos darte? Pues oiga, pues ¿qué tenemos aquí a mano? Un puestecillo en el Tribunal Constitucional, el juez del Tribunal Constitucional, cualquier cosa. Es decir, esto es el verdadero sentido, es decir, el valor que le dan a las instituciones, el del trueque. Luego dicen, no, es que este hombre tiene muy buena fama en el mundillo porque es una persona muy conciliadora, moderada. Diga, mire, yo no discuto que este hombre incluso sea un estupendo padre, esposo, marido, hermano o hijo. Lo que es evidente que el papelón que hizo con la defensa de los indultos es de verdad de vergüenza nacional. O sea, es decir, es escandaloso, escandaloso. Y desde ese punto de vista, entrar en el trueque, coger el Tribunal Constitucional. ¿Qué tenemos por ahí, Paco? Pues dame un par de jueces, un par de sillas en el tribunal y se las damos a este señor. Y es total, para eso los ponemos ahí. Para que cuando llegue el momento, interpreten la ley, o la retuerzan, como ha hecho algunas veces el Tribunal Constitucional, que la ha llegado a retorcer a unos niveles surrealistas para que saliera, pues eso, si tiras la moneda al aire, pues no que caiga cara o cruz, no, que caiga cara, cara y cara, ¿no? Entonces, ¿no te parece a ti que es encadenar una serie primero, de horrores desde el punto de vista democrático, después de control del poder, y segundo, de horrores de desvergüenza, de conchabeo, de trueque y de mercado persa? O sea, es decir, esto es
absolutamente alucinante. Sí, absolutamente, Javier. Es una aberración, un mercado persa, como bien señalas. Pero esto lo que revela nuevamente es que el PSOE y el PP se están repartiendo el Estado como un botín. El Estado es un botín, consideran el sistema, las reglas del juego, les ha dado a ellos, al PSOE y al PP, el patrimonio del Estado como si fuera algo privado. Estos dos partidos, Has dicho a lo que el concurren. papé, que te ha salido ahí lo del paripé, ¿no? Sí, El sí, partido del paripé, perdón, es que me he hecho sí, gracia. sí, me ha salido. Y claro, han patrimonializado el Estado de forma absoluta, se están repartiendo el botín del Estado, y cuando suena el nombre del señor Campo como posible próximo magistrado del Tribunal Constitucional, esto es algo absolutamente escandaloso, es disparatado. No hay por dónde cogerlo, Javier. La acumulación de circunstancias que desaconsejan que este hombre, este señor, llegue a ser magistrado del Tribunal Constitucional es tal que es para echarse las manos a la cabeza, es absolutamente disparatado. Tomemos, por ejemplo, el asunto al que acabas de hacer mención de los indultos a los rebeldes de la Generalidad. Esos indultos están firmados por el señor Camp. Esos indultos se dieron en su momento por razones de utilidad pública. La justificación que dio el gobierno de España para conceder la gracia del indulto a estas personas condenadas por el Tribunal Supremo fue que realizaron un informe personal de cada uno de los condenados y que en esos informes se razonaban y se exponían razones de utilidad pública para la concesión de estos indultos. Ahora bien, si alguien tiene la osadía, el atrevimiento, la valentía de dirigirse al Ministerio de Justicia para solicitar esos informes, el contenido de esos informes, para llegar a conocer cuáles son exactamente esas razones de utilidad pública con las que el gobierno justificó los indultos, el Ministerio de Justicia contestará que esas razones de utilidad pública tienen carácter privado. Es Y que no se maravilloso, hacen. Es algo realmente kafkiano, maravilloso. absolutamente kafkiano. La utilidad pública es privada en España. Sí, sí, Tiene carácter los privado. argumentos sobre los que se decide si algo es útil públicamente son argumentos privados. Es decir, nosotros vamos a decidir sobre vuestro interés público, queridos ciudadanos, pero lógicamente no podéis conocer los argumentos que nos llevan a decidir cómo tiene que ser vuestra vida, porque son de carácter No, privado, comprenderéis, ¿no? Es algo alucinante. asombroso, asombroso. Pero la experiencia de, de las decisiones que ha tomado el gobierno de España durante la epidemia de coronavirus, en las que hablaba de un comité de expertos, los informes de aquel comité de expertos, resultó que no existían los informes, que no existía el comité de expertos. Esta experiencia nos invita a pensar que quizá esos informes que exponían la utilidad pública de estos indultos tampoco existan. Como si existen, si no se pueden conocer, da igual que existan o no, Claro, pueden decir lo que quieran. Pueden decir, exacto. son informes de 10 millones de páginas, pero como no lo vas a conocer, como si son de 10 o Sí. ninguna. Da lo mismo, da lo mismo. Es que esto es así. Es decir, esto es muy, decirlo, últimamente se oye mucho, además yo lo oigo mucha gente y me hace gracia porque cada vez lo dicen más personas. Es que nos mean en la cara y nos dicen que está lloviendo. Así de simple, Absolutamente, así de simple. absolutamente. Es que, ¿Eh? date cuenta, Javier, si el señor Campo llegara a ser magistrado del Tribunal Constitucional, todos estos indultos, si no estoy yo equivocado, han sido recurridos, tanto de forma privada por muchísimos ciudadanos españoles, como también por Vox, si no estoy equivocado. Y no sé si también por el PP, no estoy seguro. Entonces, estos recursos contra esos indultos entiendo que tendrán un recorrido jurídico en las distintas instancias y que llegará un momento que lleguen al Supremo y que con posterioridad, muy probablemente, alcancen al Tribunal Constitucional. Este señor se tendrá que inhibir de forma automática, dado que es él la persona que concedió los indultos. ¿Cómo va a decidir sobre la constitucionalidad de una decisión que tomó él?
que no. Sería bárbaro, no, eso no sería factible, evidentemente. Pero no Pero crees, adicionalmente, perdona, que eso es una cuestión importante. Es decir, ya sabemos que todos los políticos, sobre todo los jefes, los capos, si tienen que matar a alguien, lo matan políticamente, es decir, no tienen sí, ningún reparo. Es decir, la única cosa que hace que un capo de un partido no mate a alguien del que ya puede prescindir y que le es completamente irrelevante, es que ese alguien pueda decir cosas que no le convengan al capo. claro. Es decir, eso de que vamos a proponer a nuestro pobre exministro y magistrado Juan Carlos Campo como para el Tribunal Constitucional no encaja en modo alguno con la dinámica del poder en España en general y del particular de los partidos españoles y muy especialmente de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, a este tío lo ha dado por amortizado, ya sabemos cómo es Pedro Sánchez, le da igual. Ya te puedes estar muriendo, que ahí te quedas. Gracias, amigo, por haber cumplido mis órdenes, hasta luego. Si ahora lo quieren poner ahí, será porque igual, como dices tú, ni existen informes, ni existe nada. Hombre, me imagino que este señor, si dijera determinadas cosas, pues igual también le caía la del pulpo a él. Pero a mí me da la sensación de que esa forma de proceder no es solo porque él no hable, sino es una forma de lanzar ese mensaje a todos los demás, a todos los del gremio, a todos los de la troupe, a todos los Sí, colegis, los colegis que sirven al amo y señor, de que, bueno, chicos, si algún momento dado os tenéis que quemar como un carbón, sabremos daros algo a cambio. Porque claro, claro. Y ese, si corre la especie que está corriendo con Pedro Sánchez dentro del propio partido, por eso hacen este paripé del Congreso, ¿no? En la que parece que invitan a todos los que habían asesinado, los invitan allí para que, a Felipe y a toda esta gentucilla, y perdón, porque para mí son gentucilla, los invitan, es decir, lo que están lanzando es un mensaje de tenéis que cumplir sí o sí con el partido porque en última instancia no dejamos a nadie atrás. A eso sí que no los dejan a nadie atrás. A usted o a ti, querido oyente, a ti le da igual, ¿me entiendes? A ti leña al mono que es de goma, pero a los que tienen que servir y a los que pueden servir, en un momento dado, a esos hay que lanzarles el mensaje de que algo se van a llevar a cambio. y esa tropa recibe ese mensaje con una claridad diáfana. Reciben el mensaje con una claridad diáfana de que si se tienen que quemar y se tienen que achicharrar y se tienen que tirar por un barranco, como decía el charlatán del señor Redondo, se van a tirar porque luego serán recompensados y obtendrán un puesto tarde o temprano, aquí o allí, en el que verán recompensado con creces el haber estado dispuesto a quemarse por el líder, en aras del supremo líder, el señor Sánchez. Dos nombres que van recientes en esta línea, Carmen Calvo y Ábalos. Los dos Exacto. liquidados, ipso facto, y ahora Exacto. ya recompensados con dos El colocaciones. sí. No dejamos a nadie atrás. Es decir, entenderlo, queridos esclavos, ¿no? Y servidores del capo. Es decir, si el capo os dice que saltéis por un barranco, saltad. Saltad, porque al final encontraréis un colchón. Un colchón. Al final hay colchón. Encontraréis un colchón. Y ellos lo saben. Pero permíteme, Javier, una cuestión adicional que no quiero que se me quede en el tintero acerca de este eventual nombramiento del señor Campo, el exministro de Justicia, como magistrado del Tribunal Constitucional. Date cuenta y dése cuenta tu audiencia de hasta qué punto sería disparatado que este señor llegara a ocupar una magistratura del Tribunal Constitucional de España. Ya existe una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el primer estado de alarma. El señor Campo, como ministro de Justicia, formó parte del gobierno que declaró los dos estados de alarma durante la epidemia de coronavirus. La primera sentencia del Tribunal Constitucional acerca del primer estado de alarma ya ha declarado que el gobierno de España, en ese momento, violó la Constitución española, violó las libertades y derechos fundamentales de 47 millones de ciudadanos. Como un hombre que ha formado parte
de un gobierno que ha violado la Constitución va a ser magistrado del Tribunal Constitucional. Vamos a poner a velar por el cumplimiento de la Constitución a aquel a quien una sentencia del Tribunal Constitucional ha señalado como violador de la Constitución. Bueno, vamos a ver, si aquí no pasa nada. Esas dos sentencias, los dos dictámenes del Tribunal Constitucional, ¿han provocado algún efecto de algún tipo? Ninguno. No te digo ya jurídico, que yo soy leguleyo, no tengo ni idea. Es decir, yo no voy a hablar de aquello que no sé. Pero desde el punto de vista político sí puedo hablar. ¿Y desde el punto de vista político ha tenido alguna consecuencia? Ninguna. ¿Va eso a ser óbice para que este señor esté en el Tribunal Constitucional? ¿Obstáculo? Ninguno. Si aquí se han perdido las formas. No, es decir, si aquí lo único que había, yo lo he escrito en un artículo a propósito de aquellas palabras simpáticas de Pérez Reverte que equiparaba a Sánchez con un pistolero o con un Maquiavelo de la Florencia renacentista o no sé qué más, así un personaje shakespeariano. Yo lo tengo dicho. Que no, que no, que no, que aquí el que llega a la Moncloa es un caudillo. Es caudillo, prácticamente. Da igual, no hace falta tener dotes especiales, ni ser un personaje shakespeariano. Si da igual, si llegas a la Moncloa tienes un poder abrumador. Puedes incluso mangonear los tribunales, lo estamos viendo, ¿no? Te pones de acuerdo con los otros que también tienen sus propios intereses y asunto resuelto. Es decir, no hay pistoleros, no hay pistoleros, si aquí no hay nadie superdotado, si la cuestión es, lo hablábamos antes, es decir, si a ti tú vas a la guerra con un palo y el otro le das un cañón Berta, dice, no, es que es un héroe porque obtuvo una victoria disparando aquel cañón espectacular. Y, es que los otros iban en taparrabos con un palo. ¿Qué tipo de personaje mitológico puede haber detrás de eso? No hay nada, no hay nada. Es cómo funcionan las cosas y que el que llega sabe que puede hacer prácticamente lo que le dé la gana y que no pasa prácticamente nada. Y si puede pasar algo, ya nos organizaremos para que no ocurra, que es lo que estamos un poquito en esto, ¿no? Ahora. Esa es la gran tragedia, Javier, que no sucede nada. Esa es la gran tragedia política que está viviendo España, que los poderes del Estado violan la Constitución y no sucede absolutamente nada. No pasa nada. Estamos comentando la eventualidad, la posibilidad de que un miembro de ese gobierno que violó la Constitución pueda llegar a ser nombrado magistrado del Tribunal Constitucional para velar por el cumplimiento de la Constitución que violó, y tú mismo expones de forma muy acertada que probablemente pues, no sucedería nada y que eso no sería tenido en cuenta, porque violar la Constitución en España es algo que carece de importancia, que sale gratis. De hecho, la sentencia reciente a la que hacíamos referencia hace un instante sobre cómo el Tribunal Constitucional ha declarado que fue inconstitucional el cierre del Parlamento por parte de la señora Batet, y eso se ha ventilado en los medios de comunicación, a lo mejor con un faldón en la página 15, como daba hoy algún periódico de difusión nacional. Algo que es de portada, pero de portada un día tras otro hasta forzar la dimisión de esa señora. Porque es inaceptable que el Poder Legislativo, la presidenta del Poder Legislativo, le diga a todos los diputados: váyanse a sus casas que aquí cierra el Parlamento porque lo digo yo. Es algo asombroso. Y se acabó, porque eso es lo que sucedió. Eso es lo que sucedió. Y eso lo ventilan los medios de comunicación con un faldón. Pero ¿a qué punto hemos llegado? ¿A qué punto de degradación, de respeto a las normas y al ordenamiento jurídico hemos llegado? Yo te lo digo, No existe ningún respeto al ordenamiento. La gran conmoción que ha causado Sánchez, algunos, pues a mí no, es decir, yo no quiero ir de listo, perdón, si lo parezco no es mi intención, pero a mí no me sorprendió nada de lo que haga este señor. No me sorprende porque no nos vamos a engañar. Lo que quedaba del sistema, lo que llaman régimen del 78, eran
las formas. Quedaban las formas, ¿no? Que no vamos a ser demasiado obscenos. Vamos a hacer las cosas con una cierta discreción. No vamos a excedernos y no vamos a reventar las formas. Vamos a cuidar el aspecto, aunque esto sea una merienda de negros. Y ahora lo que ha ocurrido con este hombre es que las formas han saltado también por los aires. Era el siguiente paso inevitable para que las formas, ya llega un momento que es incómodo andar cuidando de las formas y total, todos sabemos de qué va esto, y además la gente se va a acabar enterando, y qué verdad, ¿no? No perdamos el tiempo, esto hay que resolverlo de forma urgente y apremiante. Entonces déjate de adornarte y déjate de cuidar tus palabras y cómo lo haces. De hecho, fíjate, ya la pérdida de las formas empieza antes de Sánchez, porque yo siempre pongo un ejemplo que me parece que no sé si somos conscientes de que nos tratan como si fuéramos, no sé, de la peor calaña. Y es cuando el anterior presidente del gobierno, el tal Mariano Rajoy, nombraba a los ministros de su gobierno en la sede del Partido Popular. Y la prensa allí dando fe con cámaras y micrófonos, y cuando hacían alguna broma y salía nombrado uno y aplaudían todos, como si fuera la ceremonia de los Oscar, muy cutre, pero una ceremonia de los Oscar, hacían alguna broma y todos reían, ¿no? Es decir, y nadie dijo, oiga, ¿pero qué hace usted adelantando nombramientos en la sede de un partido si donde tiene usted que hacer esto es en el Congreso? Es decir, que es el lugar, la institución. No, usted, el Congreso ya está, ya decía Mariano Rajoy con eso que estaba haciendo y que era tan normal, para que nos demos cuenta de que ellos han perdido el sentido, cualquier sentido de cuál es su lugar, porque su lugar es todo, lo ocupan todo. Ya digo yo que con Mariano Rajoy pierde las formas ahí. Y ahora se sorprenden de que si el pistolero, que si el no sé qué, que no tiene reparos, que pacta con Bildu. Pero vamos a ver si el nacionalismo ha llegado a ser lo que es en España porque no ha habido voluntad política de que no llegara a ser lo que es. Exacto. Lo que faltaba era ya pactar con Bildu, pero era decir, ¿qué nos queda? Pactar con Bildu, pero venga, hagámoslo. Venga, porque el poder es lo que importa, como si tengo que pactar con el diablo. Ya los españoles, ya, ¿qué más da? Es decir, si aquí lo que hay que aguantar en el poder, pactemos con Bildu. ¿Qué hacía el PP? Un PP ha desaparecido del País Vasco, ha desaparecido de Cataluña, es un partido que luego en cada autonomía da un discurso distinto. En Galicia ya es un partido nacionalista. Entonces, ¿nos asombramos de Pedro Sánchez? ¿De verdad nos asombramos? Pero si lo hemos parido nosotros. Exacto. Pedro Sánchez es un genuino producto del sistema político de 1978. Y esa pérdida de las formas a la que hacía referencia, y con la que estoy totalmente de acuerdo, yo diría, Javier, que eso se produce porque a partir de el señor Rajoy, y yo incluso me retrotraería al señor Zapatero, las personas que empiezan a ocupar puestos de poder a partir de esos momentos, quizá no tanto con el señor Zapatero y más con Rajoy, pero lo que induce a perder las formas, tengo yo la impresión, Javier, es el absoluto desconocimiento que tienen acerca de la naturaleza de los asientos que ocupan, de los cargos que ocupan. No tienen la más mínima conciencia de la trascendencia política y vital para el conjunto de los gobernados de los cargos que ocupan. Desconocen cuál es su trascendencia, desconocen cuál es su naturaleza, desconocen de dónde procede la legalidad y la legitimidad que les convierte en presidente del gobierno. Parecen desconocer las razones por las que sus opiniones pueden llegar a convertirse en leyes. Porque cuando un grupo de diputados emite una opinión y la emite en voz alta, eso es solo una opinión. Pero si la votan reuniendo una serie de requisitos formales, esa opinión se convierte en una ley que obliga a 47 millones de ciudadanos. Pues da la impresión de que desconocen de dónde viene todo eso. Y que desconociendo la naturaleza política, histórica, de dónde viene todo este tipo de cuestiones, pues no son capaces de
de cumplimentar ni tan siquiera las formas para disimular que todo en realidad es un enorme cambalache. Sí, pero es que lo que tú dices, y eso es de lo que trata un libro que próximamente sacará un compañero nuestro, de Disidencia, José Luis González Quirós, eso que tú dices tiene que ver con ese libro que va a tratar, que se titula la virtud de la política. Es que esta gente no solo es que no entienda todo eso que tú dices, por supuesto que no lo entiende, le da igual. Es que no entiende ni siquiera de verdad qué es la política, para qué está la política, porque ellos están en una corporación de intereses. Una corporación de intereses, hombre, ya está bien. Es decir, a mí me parece todo muy bien y dicen, no, es que pareces un antisistema. Bueno, pues y si yo parezco o no parezco, oiga, es decir, a mí me van a cuidar, ahora me van a vigilar a mí las formas, mientras aquí los que mandan se han quitado, van a carajos acá, ¿no? Bueno, pues voy a cuidar las formas, no sé, voy a hablar con propiedad. Diría que estas personas no entienden realmente cuál es la labor de un político. Porque yo puedo comprender que un político sea ambicioso, puedo entender que quiera alcanzar determinadas ambiciones. Es humano y forma parte de la naturaleza de un político. Y es Pero incluso legítimo en un actor político. legítimo. Pero la política tiene una función. Lo que no puedo hacer es que esa función desaparezca por completo, deje de ser algo útil a los ciudadanos en cualquier medida y se convierta simplemente en lo que has dicho tú, un cambalache. Pro domo sua. ¿Qué hace este señor cómo se llama este muchacho del PP? Este que es el secretario de organización, ¿no? ¿Cómo se llama? García Egea. García Egea. Teodoro García Egea. ¿Pero qué haces tú, criatura? ¿Quién te crees tú que eres para reunirte en privado? En un restaurante, donde sea, con otros señores para decir a los españoles, para imponer a los españoles unos jueces u otros? ¿Pero tú te crees que esto funciona así? ¿Cómo has llegado tú al convencimiento de que esto funciona así? Bueno, porque está en una corporación de intereses. No está en un partido político. Un partido político tiene una función social, clara. Y tiene una función, ¿no? Y es una función de parte, ser parte de, tomar parte. Y dentro de esa representación de parte, representar a los ciudadanos que se sienten en esa posición y que quieren que la política les represente, como dices tú, sus opiniones, su punto de vista, sus inquietudes y su visión. Pero esto no representa a nadie, más que a ellos. ¿Dónde está? ¿A quién representa? Javier, ¿a quién representa? Absolutamente a nadie. Esto es una carrera por la pasta. Se acabó. Es una carrera por la pasta y ocupar cargos y honores. Nada más. Aquí el objetivo político del 90% de los actores políticos que hay en España es la moqueta. Tener una moqueta bajo los pies y recibir honores públicos, que es algo que les encanta. Llegar con un coche y que haya un chofer que les abra la puerta y aparecer con una alfombrita roja, como si fueran actores de cine. Mira, yo te digo una cosa, que somos periodistas, y no sé si lo habrás visto tú, pero es algo que yo no soy periodista, porque no soy periodista de pura raza, no, de esos que dicen que son de pura raza, no, pura raza caniche, por lo que parece, pero bueno, pura raza. No me voy a atribuir lo que no soy al 100%. Pero bueno, desde que entré en el mundillo del periodismo, lo que sí me llamó la atención es que había un grupo de periodistas en privado, y entraba un politicón, con un cargo o algo así, y el político, en lugar de ser él el que intentaba atraer la atención de los periodistas, ser conciliador, agradable, atento, buscar su beneplácito, eran los periodistas los que corrían alrededor del político a intentar congraciarse con él. Y el otro, en una posición entre condescendiente y campechana, esa prepotencia campechana, se dejaba querer. Y yo digo, qué inversión y qué perversión de todo, que es este señor que debería representarnos y atender a la prensa y temer a la prensa. Esa escena que me estás contando, Javier, estoy entendiendo
que se produce con actores políticos a nivel nacional. Sí, ¿Estoy en lo cierto? sí, sí. Muy bien. Yo he desarrollado la mayor parte de mi carrera periodística en periódicos provinciales, locales, y esa situación se produce absolutamente a la inversa. Los periodistas pueden estar esperando un acto a que llegue el actor político de turno que va a realizar unas declaraciones o lo que sea. Y los periodistas, está igual el actor político. Ya llegará y ya soltará lo que tenga que soltar y ya se le preguntará lo que se le tenga que preguntar. Pero no se produce esa persecución de los periodistas detrás del ministro o detrás del jefe de un partido. A ver, cuéntame algo, dime algo, que En yo privado, en rellene aquí un privado. Eso poquito es en el privado. Y cordón. sobre todo cuando son, Exacto. sobre todo si son los periodistas afines. Sí. Eso ya es algo que verdaderamente produce, a mí me produce urticaria. O Pero sea, yo personalmente, en mi experiencia personal, en el periodismo provincial, se produce al contrario. pues mira que Totalmente al hay contrario. todavía esperanza, pero yo te digo que en el otro, de verdad que es algo llamativo. Es llamativo esa. No, y no me sorprende en absoluto, ¿eh? Yo he visto visitas por ejemplo, de políticos de cierto nivel, incluso a un medio de comunicación, porque se le va a hacer una entrevista o lo que sea, y todos los que están ahí alrededor hay una especie de competición por ser el más Simón el simpaticón. Es decir, y el otro va ahí ¿sabes? Se contonea así, ¿no? ¿Sabes? Sí, se muestra afable, por favor, no podría encima hacer y darle una colleja, ¿no? O tratarle con displicencia, porque claro, hay que cuidar las formas, ¿no? Pero se notaba esa especie de como de caudillismo, ¿no? Y todo el mundo, yo claro, y digo, pero vamos a ver, si este señor viene aquí, se le está haciendo un favor. Estamos cumpliendo una función pública, o sea, social, de hacer una serie de preguntas que espero que sean incisivas y comprometidas, y ya está. Y ya está. Ya él le viene bien porque él cree que va a salir bien parado y bueno, le interesa estar en los medios de comunicación como es lógico. Pero se acabó, pero es eso de especie de corte, ¿no? Una especie de desfile de cortesanos detrás del personaje que va discurriendo por la redacción, ¿no? Es decir, yo, de verdad, esa fascinación que no solo es del periodista, ojo, aunque en el periodista está muy mal, está fatal, no tiene excusa, pero es mi española. Es mi española. Sí, sí. Eso de que alguien te llama y te dice, ¿sabes? Me han invitado a una reunión donde va a estar Pablo Casado. Digo, pues bueno, bueno, lo importante es qué reuniones, para qué y por qué. No, es que me han invitado. Como he sido agraciado, ¿no? Es decir, he recibido el dedo del rey, ha Sí. caído sobre mi testa, ¿no? Claro, claro, pero eso, estoy muy de acuerdo en que eso es algo muy español, porque claro, eso es lo que tradicionalmente desde los tiempos del siglo de oro se llamaba la privanza. Claro, el tener privanza con el rey. Yo soy privado del rey. Eso era algo que tenían, por ejemplo, los grandes de España, que uno de sus prerrogativas, de los privilegios de los grandes de España, era circular por palacio con acceso a todas las cámaras, incluido el dormitorio del rey, la alcoba del rey y las dependencias privadas en las que hacía vida privada el rey, a las que no tenía acceso pues nadie más. Y entonces eso es la privanza. Y en España gusta mucho presumir de tener privanza con y hacerlo público, airearlo, sí, porque me han llamado, porque voy a ir, porque voy a estar, porque van a escuchar lo que yo tengo que decir. Sí, claro, pero es decir, Es muy gracioso. yo conozco incluso personas, y esto sí que es de agradecer, que son llamadas por alguno de estos políticos y que van de buena fe, porque son llamadas porque se las considera objetivamente que igual saben lo que están diciendo, ¿no? Saben de algún tema, entonces se las llama a consulta, de forma extraoficial se las llama a consulta y esas personas tienen la decencia y el altruismo. Eso también es verdad, eso doy fe de ello, de ir ahí, de pagarse incluso el trayecto bajo su propio coste, ni pedir absolutamente nada, ni nada de nada, ni siquiera que les paguen un café, hacer porque consideran que igual pueden decir algo que puede ser de ayuda
en algún tema determinado. Pero no para el partido, sino para España. Y eso sí, pero luego hay una reala por ahí, es decir, que es algo... Entonces, todo esto tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, ya para ir terminando, Javier, con la cuestión de que nos sorprendemos, hay quien hace que se de sorprendido con un personaje como Sánchez. Y claro, tú dices, pero vamos a ver, ¿en dónde habéis estado todos estos años? ¿Qué perspectiva histórica tenéis desde el 78 hasta ahora? ¿Tenéis algún tipo de perspectiva de cómo hemos ido? Porque la Constitución pues era una carta otorgada, patatín, era muy mejorable, bueno, pero era un punto de partida. Sí es verdad que entonces había una cierta, por lo menos en la mayoría de las personas, de buena voluntad, de vamos a ver si conseguimos hacer algo a derechas con nuestro país, algo decente, a ver si progresamos, ¿no? Y luego esto ha ido degradando, como no había lo que hacía falta que hubiera, unas ciertas garantías de verdad, efectivas, pues ha ido degradando y hemos tenido un Zapatero, porque teníamos que tener un Zapatero, y después del Zapatero nos vino un Rajoy porque era lo que tocaba que el sistema pariera, un Rajoy. Rajoy, que fue un desastre para mí, un desastre, sin paliativos, hizo alguna cosa bien, pero en conjunto fue calamitoso, para España ha sido calamitoso. Absolutamente. Vino después de él, ¿qué podía venir después de él? Pues hombre, no iba a venir un Pericles, tenía que venir un Sánchez. Y eso que Pericles era un político profesional con todos sus defectos, pero era Pericles, claro. ¿Qué tenía que venir? Pedro Sánchez. ¿Qué viene después de Pedro Sánchez? Pues dos alternativas. Otro Pedro Sánchez, el mismo Pedro Sánchez, que es lo que parece que dicen las encuestas, por más que quieren decir que van ganando los otros 2 puntos o 1 punto, o algo peor. O algo peor. Algo peor, en apariencia mejor, pero que a largo plazo, en esta deriva, con estas inercias, va a ser algo peor. No puede ser otra cosa. Lo decías tú fuera de micrófono y con eso me gustaría que terminaras. Dentro de esta dinámica no hay salida. No la hay. No la hay porque no podemos esperar que lo que nos ha traído a la situación terrible en la que nos encontramos en este momento, es imposible que todo aquello que ha jugado para traernos a esta situación lo perpetuemos y que en los próximos años dé resultados distintos a los que ha venido dando en los últimos 40 años. El sistema produce este tipo de dificultades, es el propio sistema el que produce los Zapateros, los Rajoy y los Pedro Sánchez, y lo que pueda venir a continuación, pues probablemente pueda llegar a ser bastante peor que el propio Pedro Sánchez. Estamos viviendo una experiencia terrible con 3 presidentes del gobierno sucesivos, Zapatero, Rajoy y Sánchez, que cada uno de ellos ha hecho peor al anterior. Si lo que viene después de Pedro Sánchez es aún peor que el propio señor Sánchez, apaga y vámonos. Ahora bien, tenemos que ser realistas, ser adultos, enfrentar la realidad, y la sociedad española tiene que plantearse que si las reglas del juego actuales nos han traído a la situación terrible en la que nos encontramos, la aplicación continuada de esas mismas reglas del juego político no va a dar resultados distintos a los que ha venido dando en los últimos 40 años. En el futuro seguirá dando los mismos resultados que ha dado hasta ahora. Claro, y esa es la gran trampa, es decir, la urgencia por echar a Sánchez, porque bueno, me decía otro buen amigo, bueno, pues que dentro de lo que cabe, si en lugar de Sánchez, pues mañana estuviera Casado, pues igual maravilloso no era, pero no era tan malo. Bueno, yo tengo mis dudas, no porque Pablo Casado fuera peor per se que Sánchez, sino porque va a empezar desde un punto determinado, en una dinámica determinada, con una tendencia muy clara, y que para evitar eso habría falta un carácter y una entidad y una fuerza y una serie de apoyos y un plan del que yo creo que Casado carece por completo, en mi opinión. Me puedo equivocar y ojalá me equivoque. Pero lo que quiero decir con esto es que estamos en que hay que acabar con Pedro Sánchez. Con eso tienen a toda la opinión pública detrás, la urgencia de acabar con Pedro Sánchez. La urgencia de acabar con Pedro Sánchez. Y yo la comparto, es urgentísimo que este señor no lo tengamos de presidente, pero la cuestión es que detrás de Pedro Sánchez está este problema, que es lo que hace que se repita, y se repita como el día de la marmota los mismos problemas agravándose legislatura tras legislatura.
Llevamos 35 años o más, 38 años con el problema de las pensiones que se sabía que iba a pasar y hemos seguido igual en el rumbo de colisión, impasibles, ¿eh? Patada adelante, patada a seguir y el que venga detrás que arree. El problema de la factura de la luz que ahora es... Oiga, que esto no se ha parido en una legislatura, que el sistema energético español viene de 20.000 barbaridades que se han ido haciendo a lo largo de mucho tiempo, en la que están implicados casi todos. Sí. Casi todos. Y ahora pues llega y nos toca con Sánchez, que es un desgraciado. Bueno, perdón, disculpen. Pero bueno, y nos toca y tal. Y evidentemente hay una asimetría de que antes subía el precio de la luz un 4%, ahora sube un 300% y no pasa nada. Y antes íbamos a morir todos. De acuerdo, estoy de acuerdo, es verdad. Asimetría total, injusto total. Pero de fondo el sistema de la luz es el que hay y nadie lo quiere cambiar. El sistema de las pensiones es una catástrofe y nadie lo quiere cambiar. La deuda no hace más que crecer y aquí nadie rebaja la deuda, todas la hacen crecer. Y aquí no para nadie. Y aquí lo único que hay es la única solución para todo. Además del ordeno y mando, como decías tú, una opinión se convierte en ley y a las 47 millones de personas a cumplir una ley. No, aquí no hay solución, es decir, no hay salida. Es decir, ya no es solo que... Es decir, aquí se hacen las cosas, se van haciendo las cosas cada vez peor, porque es la dinámica, Javier. Porque es una dinámica una inercia tan fuerte que nadie la rompe. Y a nadie le interesa romperla. Es imposible romperla. La acumulación de intereses entrelazados existentes hace imposible detener esa rueda, esa maquinaria, y hace imposible pararla, cambiarla, romperla. Yo no tengo nada claro qué es lo que tiene que suceder, pero de lo que no me cabe la menor duda es que en caso de continuar tal y como vamos, esta rueda, esta maquinaria, va a implosionar por sí misma desde dentro. Eso va a ser inevitable, porque esta situación, este devenir de mal en peor, de forma gradual, pero constante, regular y sin pausa, no puede sostenerse indefinidamente. Pues no lo sé yo si indefinidamente, porque mira Venezuela, ahí están agonizando indefinidamente, o Cuba agonizando indefinidamente. No son casos equiparables, vale, de acuerdo, pero es una prueba de que puedes estar mal indefinidamente. Te lo digo porque ¿desde cuándo fue el caso de... ¿Desde cuándo ocurrió lo del referéndum en Cataluña, la sublevación esta? ¿Desde cuándo es? Sí, eso fue en el 2017, 4 años. Y no han tomado ni una sola medida para impedir que se repita. Ni una. Nos hemos acostumbrado a que haya una administración, una institución que forma parte del ordenamiento jurídico español, del Estado español, del gobierno, de la nación española, y nos hemos acostumbrado ¿ha habido algún cambio? No, nos hemos acostumbrado a esta situación. Estamos acostumbrados. Se ha normalizado, es decir, eso es algo que ya está así, ya se ha quedado así. Ya está. Es algo que indicaba yo en mi último libro, Golpe a la Nación, en el que avisaba de que lo que se nos viene encima es una nueva normalidad, y utilicé casualmente esa misma expresión, que se nos venía encima una nueva normalidad, en la que esa nueva normalidad, la principal característica que tenía, era la institucionalización de la anormalidad. Y en ello estamos. Claro. Por eso le decía yo yo decía al PP, decir, bueno, la cultura del acuerdo, le llaman a esto de pactar los jueces en privado. Le llaman cultura del acuerdo. Oiga, no, cultura del acuerdo no es eso. Eso es pasteleo. Y algo peor que pasteleo. La cultura del acuerdo es que ustedes fueran capaces, en todo caso, de ponerse de acuerdo ante problemas muy graves para adoptar una postura de Estado, es decir, de nación, ¿no? Ante problemas muy concretos, muy acuciantes, ¿no? Entonces, fueran capaces de llegar a acuerdos para abordar problemas graves, pero esa sería la cultura del acuerdo, pero esto de la cultura del acuerdo de este es mi juez, ¿cuál me pones tú encima de la mesa? Envido, ¿sabes? ¿No? Esto es, pero es que nos lo dicen y nos quedamos así como que no ha pasado nada. Dicen, es que esto es la cultura del acuerdo, pero de verdad, y no pasa nada. Todo el mundo
Y la prensa, bueno, y repite, coge, lo entrecomilla y lo repite ya en sus notas, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pues Y ya se ponen de eso acuerdo. es lo que está de moda en el periodismo español, entrecomillar. Mm. Entrecomillar, no hay contexto, no hay análisis, no hay nada. Ah, es que ha dicho esto. Ah, pues entonces la noticia es que ha dicho esto. ¿Qué quiere decir? Ah, eso da igual. Eso no importa. Normalizan la expresión, incluso al final no la acaban colando, dicen, no, no, es que hay una voluntad, Sí, la una voluntad y voluntad. la cultura del acuerdo, la cultura del acuerdo. No, hombre, no, es el consenso de toda la vida, de hace 40 años, y ese consenso no es otra cosa que el reparto del botín del Estado. A eso se reduce todo, al reparto del botín del Estado. Pues nada, con eso yo creo que ya. Yo no quiero ser, es decir, pesimista, lo que sí también quiero decir, como decía Hannah Arendt, es decir, que la esperanza te puede matar. Es decir, la esperanza mata a las personas. Porque la esperanza a veces es querer creer que van a ocurrir cosas porque tienen que ocurrir. Porque sí, porque caerán del cielo. Entonces, ese tipo de esperanza que no se apega a la realidad, que huye de la realidad, esa esperanza te mata. Y yo estoy de acuerdo con Hannah Arendt, igual que no quiero, soy enemigo del fatalismo porque nada está escrito. También digo que pensar que de esto se sale porque llega alguien y nos saca, pues yo creo que no. No. Pues igual llega alguien y hace alguna cosa mejor, no tan mal, arregla alguna cosita. Pero esto es una cuestión general. Esto es una cuestión de actitud de todo el mundo. Es una cuestión de De todo. cultura política, no cultura del acuerdo, de cultura política. Y que no se puede tolerar que los jueces los nombren a pachas dos partidos. No se puede tolerar. Ya está. Y si usted dice, no, Estados Unidos también los elige, tal, y dice, sí, pero de forma vitalicia. Y así quedan libres y hacen lo que les da la gana y dictan sentencias en conciencia. Y ya está. Aquí no, aquí encima los tenemos que renovar para que digan, no te creas tú que te vas a poltronar. No, no. Esto es un regalito que os vamos haciendo. Y tenéis que ser buenos. Tenéis que ser buenos porque si no estáis fuera. ¿Vale? Entonces, esto es lo que hay que decir. No se puede tolerar esto. No se puede tolerar. Y yo creo que es lo más urgente de todo, Javier. Yo creo que hay que echar a Sánchez, estoy de acuerdo, mucha fuerza para echarle. Estoy con ustedes, con el que sea, pero Sánchez no es solo Sánchez el problema. No es solo Sí. Sánchez. Hay problemas estructurales a los que hay que hacer frente y mirar a la cara a esos problemas estructurales del sistema político español para darle las soluciones pertinentes a cada uno de ellos. Poquito a poco, pero que eso tiene que estar ahí. Muchas gracias, Javier, Muchas por gracias tu. a ti por la invitación. Nada, encantado, ya sabes que tu colaboración siempre la aprecio mucho. Y nada, pues gracias a Javier Torrox, porque con él siempre se hace mejor este tipo de programas sobre el modelo político español y que, bueno, pues predicamos un poco en el desierto. Yo creo que no, yo creo que cada vez hay más personas que se van dando cuenta. Lo importante es no perder la cabeza y no dejarse llevar, ¿no? Y estar todos los días dando la batalla. Pues nada, muchísimas gracias por molestarse en seguirnos, en vernos, en escucharnos y como les digo siempre, que tengan una semana lo más llevadera posible y lo dicho, muchas gracias por estar ahí.